Dios los bendiga, esto es Bendecidos para Bendecir, yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique Hernández. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano, con el propósito de glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre lo que es la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. Ahí tendrán toda la información necesaria sobre cómo, cuándo y dónde recibir cada episodio. Nos pueden conseguir también en YouTube, en Manuel Boglio, B de bueno, O-G-L-I-O. Ahí tendrán cada episodio en formato de video para los que gustan mirar mientras escuchan. Y hoy estamos intentando, vamos a ver si nos funciona, ¿verdad? Traerles el video completo para que se sientan que sean parte de esta conversación con nosotros. Exacto. Así que estamos trabajando con eso, mejorando el podcast día a día. Y también nos pueden, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Muy importante que nos dejen saber lo que piensan, ¿verdad? Sugerencias, lo que sea, para entonces hacerle esta experiencia una más enriquecedora. También nos pueden encontrar en Podomatic, ¿verdad? Un app que está para Android. Dentro de Podomatic nos pueden encontrar bajo Bendecidos para Bendecir Podcast. También estamos en Tuning Radio, Bendecidos para Bendecir Podcast. Y estamos también en la aplicación de podcast de Apple, que también nos pueden conseguir ahí bajo Bendecidos para Bendecir Podcast. Bien importante darle follow o subscribe según sea, ¿verdad? el app, porque de esa manera usted va a recibir un email o va a recibir una notificación, ¿verdad? En su celular, como si fuera un mensaje de texto que le dice cuando tiene el nuevo episodio. Y a través de todas estas aplicaciones también nosotros sabemos cómo la gente lo está recibiendo, si nos están escuchando, y así podemos sentir el apoyo y seguir creciendo. Pero también para los que quieran escucharlo en cualquier momento, pues lo pueden hacer. Si lo hacen a través de YouTube, pero es un poquito más difícil, tienen que estar pegado a la computadora. Sí. Pero con estas aplicaciones lo pueden hacer en cualquier momento. Guiando, estudiando, lo que fuera. Exacto. Limpiando en la casa o algo así. En estas semanas pasadas nosotros estábamos hablando de lo que es la salvación. Hemos hablado varios temas. Y yo quería saber, ya sabemos cómo somos salvos. Exacto. Entendemos cuál es la salvación, por qué somos salvos. Pero, ¿qué le pasa a aquellos que nunca han recibido el evangelio? O sea, los que nunca han sido evangelizados. Exacto. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el destino final de esas personas? Muchas personas entienden que sería un poco injusto que Dios juzgue a las personas basado en su falta de conocimiento. En otras palabras, si la manera de ser salvo es a través del evangelio, a través de Jesucristo, ¿qué le pasa a estas personas que nunca ni tan siquiera han escuchado sobre Jesucristo? Exacto. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Y me gustaría primero que conocer tu posición y yo establecer la mía. Claro. Yo estoy seguro, voy a hacer una predicción aquí, que esto va a ser un tema, va a ser bien interesante. Sí. Pero aseguro que no vamos a ver las cosas de la misma forma. Sí. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué tú piensas? Pues mira, cuando yo inicialmente escuché este tipo de ¿verdad? de tema o de discusión, lo escuché porque alguien una vez, ¿verdad? En una predicación decía, ok, pero estamos claros que luego de Jesús nosotros, ¿verdad? Si aceptamos este regalo, lo hablamos en el podcast pasado, tenemos la salvación, ¿verdad? Mediante la fe, creer en ese sacrificio hermoso que hizo Jesús. Pero antes de Jesús, entonces, ¿qué pasaba con esa gente, ¿verdad? Con Moisés, con David, personas que a lo mejor nosotros, nos imaginamos encontrarnos en el cielo, pero claramente no había Jesús para ese tiempo. Así que ¿cómo se trabajaba eso? Inclusive, yendo un poquito más atrás, las personas que a lo mejor no vieron ninguno de estos hombres de fe, ¿verdad? Como fue el caso de a lo mejor de Adán, de Caín, de Abel, que pues solamente conocía a las personas que estaban en su entorno. En ese momento era bien difícil y yo decía, diantre, en verdad yo no sé cómo contestar ante esto, porque por una parte yo entiendo el amor de Dios, pero por una parte entiendo las limitaciones físicas. O sea, claramente las hay. Inclusive hoy en día hay gente que está predicando en la ventana 1040 y aunque hay más de 200 países, hay más de 2500 dialectos. O sea que en lenguaje yo puedo hablar 3, ¿verdad? Matadito más o menos el francés, el inglés bueno y el español, pero yo no puedo llegar a alguien que hable, qué sé yo, Está difícil. Está bien difícil. Así que yo ¿verdad? Le di muchas vueltas. Y quería usar dos pasajes, ¿verdad? Ambos se encuentran en San Lucas 15. Para más o menos establecer lo que es mi teoría, ¿verdad? Y mi opinión en base a esto. No lo voy a leer completo, ¿verdad? Pero son dos pasajes que se conocen, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida. Donde pasa esto, ¿verdad?
Y está Jesús hablando con los publicanos y ellos le hacen, ¿verdad? Como siempre, señalamiento. Le dice, no, pero Jesús, es que tú comes con los pecadores, tú comes con esos que nadie, ¿verdad? Quiere o lo que sea. Entonces él le dice, ¿qué hombre que vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozad conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En este aspecto, ¿verdad? Él lo usa, ¿verdad? Para defensa de que él estaba comiendo con los pecadores. Pero si lo vemos de un punto de vista evangelístico, ¿verdad? Para Dios es importante, en este caso para Jesús, ¿verdad? Sacando esta aplicación, esa oveja que se pierde. O sea, y fíjate que son 100 y se pierde una. No se pierden todas, se pierde más que una. Pero para Jesús es importante que en esta parábola, ¿verdad? Salga este pastor, busque a esa que se perdió, la trae gozoso y entonces se le enseña a todo el mundo como ¿verdad? Como muestra de su agradecimiento. Así que claro, porque cada persona es importante para Dios, ¿sabes? Cada persona es importante. Hay veces que antes, por ejemplo, se hacía mucho, y esto es un dato histórico, pero se decía que para el tiempo de la conquista de España, ¿verdad? A lo que es el Caribe, las Américas, se decía que a veces en algunos lugares se compartía el evangelio o las noticias de Cristo, ¿verdad? Según su medida de dignidad de persona. Por ejemplo, si un indio pues no era digno, pues no se le ponía tanto esfuerzo. O sea, este es analfabeta, pues no va a entender nada de esto. Y eso aún hoy en día, ¿verdad? Hay lugares donde a veces los misioneros no quieren llegar porque ven esas personas inferiores. Y pues Jesús nos dice aquí que cada uno es importante. Así que, y luego hay otra parábola que es sumamente importante. Yo no quería a lo mejor usar dos parábolas, ¿verdad? Pero las encontré propias porque pues toda la palabra de Dios es importante. Así que esa es la del hijo pródigo, básicamente, ¿verdad? Porque es bastante larga, no la voy a leer completa, pero lo que dice es que este joven, ¿verdad? Está con su hermano en la casa de su padre y un día le dice, ¿verdad? Es menor que su hermano, 2 hermanos, y le dice, ok, papá, yo quiero mi parte de la herencia. Yo quiero que tú me dejes esa parte. Y le dice, bueno, pero hijo, aquí tú tienes todo. No, dame lo que a mí me toca. Y yo me quiero ir, quiero vivir la vida. Así que él lo hace, ¿verdad? Le entrega una porción de su herencia a su hijo menor. Su hijo menor se va, hace lo que fuera, ¿verdad? Desperdicia el dinero, vive 1000 placeres. Y llega un momento donde no tenía comida. Y él dice que, ¿verdad? Dice la parábola, que sentía tanta hambre que quería comer el de las algarrobas. Eso es la comida que le dan a los cerdos, que eso es sumamente asqueroso. Pero, quitando eso de por medio, o sea, él llegó a un punto donde no tenía nada. Y dijo, diandre, si yo volviera a donde está mi papá, aún los que trabajan para mi papá son bien recibidos, son bien pagados. Así que si yo viro allá, al menos que él me deje ser como uno de sus trabajadores. Y eso es lo que él hace. Pero entonces al llegar, pues el padre, ¿verdad? Obviamente ve a su hijo, lo abraza, lo besa, le pone un anillo, en señal de, ¿verdad? De arrepentimiento y que le devuelve la dignidad. Y hace una fiesta. Entonces viene este hijo mayor y le dice, papi, pero tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para matar, ¿verdad? Con mis amigos y comer. Y el padre le dice, pues mira, tú, mi hijo, has estado aquí toda la vida. Y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tu hijo, o sea, tu hermano, que ha vuelto, es un gozo increíble para mí. Por eso es que hay que hacer fiesta. Así que añadido al aspecto, ¿verdad? De que la oveja perdida, ¿verdad? Esa persona que a lo mejor es indio, es árabe, es lo que fuera, ¿verdad? Está ya perdido y a Dios le importa, ¿verdad? Por encima de eso está el hecho de que a veces nosotros no nos encontramos dignos y decimos, no, pero yo vengo ante el Señor con 1000 cargas, el Señor no me va a aceptar. Aquí el Padre lo sanó. Y esto es una clara analogía de lo que hace Dios Padre con nosotros, ¿verdad? A través de Jesucristo. Tú entiendes entonces básicamente que es el amor de Dios. El amor de Dios es tanto por las personas. Exacto. Que obviamente pues él va a intentar salvar cada persona. Es básicamente Exacto. Lo que tú estás diciendo. Exacto. Independientemente del lugar donde ellos estén. Exacto. Ahora, terminando mi punto, ¿verdad? Importante es que aunque yo entiendo que el amor de Dios es amplio para perdonar y que cada quien es importante para él, sí entiendo
que hay personas que no van a querer aceptarlo. Ujú. Y eso lo hemos hablado otras veces. Eso está dentro de la decisión de la persona. O sea, y aunque entiendo que Dios, ¿verdad? En su amor eterno, busca propiciar estos encuentros con nosotros, somos nosotros al final del día los que tenemos la decisión. Así que sí va a haber personas que claramente no van a querer recibirlo, pues por sus propias razones. Pero Él va a tratar de hacer todo lo posible, por lo menos eso es lo que yo pienso. Sí, claro. Basado en eso. Yo estoy de acuerdo con ese sentido. O sea, Dios va a intentar salvar a cada persona porque Él ama a cada uno de nosotros. Déjame establecer mi punto. Yo entiendo, yo he variado yo he debatido mucho esto en mi mente a través de los años y he ido como progresando en lo que es mi perspectiva, entendiendo lo que es la salvación más y más. Yo llegué a este pasaje bien conocido, Romanos 1:19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y este pasaje se utiliza obviamente como la base de lo que es la revelación general. Sabemos que existen distintas revelaciones, la especial y la general. La especial sería la palabra de Dios, Exacto. el Espíritu Santo, o más bien Jesucristo. Esas son la revelación especial. La revelación general sería básicamente la creación o nuestra conciencia. Es una manera que cada persona de forma básica puede llegar a conocer a Dios. Y es por eso que Pablo dice aquí que no tienen excusa. O sea, Dios básicamente se le ha revelado a cada persona a través de la creación. Ahora, este pasaje yo lo usaba de esta forma y lo utiliza mucha gente como evidencia de que entonces es posible ser salvo. Estas personas que no han sido evangelizados, o sea, que no tienen revelación especial, pues tiene revelación general y por lo tanto pueden ser salvos a través de esa revelación. Claro. Ellos pueden llegar a conocer a Dios de forma básica por lo menos y en base de eso entonces son juzgados. Y eso es un argumento lógico cuando tú te pones a pensar, tú dices, no sería justo o no sería lógico que Dios juzgara a una persona por algo que no conoce. Sí. Pero entonces Pablo está diciendo aquí que todos conocemos a Dios de alguna forma. Sí. Por lo tanto, lo está juzgando de la forma correcta, por lo que conoce. En otras palabras, cada persona es juzgada en base de su conocimiento, ya sea mucho o ya sea poco. Ahora bien, eso es lo que yo siempre he dicho y eso es la base para decir que los que no han sido evangelizados aún así pueden ser salvos. No que van a ser salvos, pero que pueden ser salvos. Que al menos van a tener la oportunidad de presentarse ante Dios con algo en su conciencia. Con algún tipo de conocimiento y en su conciencia. Ahora bien, esto es lo interesante, que cuando seguimos leyendo, cuando leemos, dice aquí Pablo, que de modo que no tienen excusa. Entonces continúa diciendo, pues, o sea que el 21 es una continuación del 20, habiendo establecido que Dios se revela y que no tienen excusa, dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí sigue, ¿verdad? Los pecados que cometen las personas. Yo entiendo que lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios se revela a las personas de manera básica. Por lo tanto, todo el mundo tiene un conocimiento. Si de verdad tienes el deseo de conocer a Dios, lo puedes hacer, aunque sea de forma básica. Pero que aún así las personas han rechazado a ese Dios. Eso es lo que Pablo está estableciendo aquí. Él dice, conocieron a Dios, pero no tienen excusa porque, habiendo conocido, no le glorificaron como Dios. O sea que yo entiendo que lo que Pablo está hablando aquí es básicamente del pecado. O sea, cada persona es pecador, independientemente si conoce o no conoce a Dios. Y aquí es donde está la pregunta. ¿En base de qué Dios juzga a las personas? Ahí es donde está el detalle. Yo entiendo que la contestación a esta pregunta está en eso. ¿En base de qué Dios juzga a las personas? Fíjate que yo no estoy preguntando en base de qué Dios salva a las personas. No. Porque sabemos que la salvación es a través de la fe. Exacto. La pregunta es en base de qué Dios juzga a las personas. Y yo entiendo que Dios juzga a las personas en base de nuestra obra, no de nuestra fe. Claro. El juicio va a ser nuestra obra. Y en base de nuestra obra se supone, ¿verdad? Que si tuviéramos obras perfectas, seríamos salvos. Si pecamos, pues vamos para el infierno. El problema es que todo el mundo ha pecado. Sí. Por lo tanto, nadie puede, en base de su obra, llegar al cielo. Es por eso que la salvación es a través de la fe. Así que la salvación es a través de la fe, pero el juicio es a través de la obra. Exacto. Ahora bien, cuando una persona no conoce a Dios, no ha sido evangelizado,
cómo Dios juzga a esa persona. Exacto. Yo entiendo que Él juzga a esa persona de la misma forma que Él nos juzga a todos. Claro. Es decir, en base de su obra. Eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo que si el juicio no está basado en su fe, el juicio está basado en su obra. Y la palabra dice que todos hemos pecado, por lo tanto todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, las personas que no han sido evangelizadas en este momento están en una condición pecaminosa, lo entiendan o no lo entiendan. Y en base de sus obras, entonces Dios los va a juzgar. Ahora, la revelación general que Dios les dio a las personas es suficiente como para decirle a la persona, matar es malo. Claro. Mentir es malo. No debo de hacer esto, no debo hacer lo otro. Y la persona debería de reaccionar en base de ese conocimiento limitado que ellos tienen. Pero el problema es que, y esto es lo que yo estoy insistiendo, es que aún así con la revelación general, cada persona peca. Sí. Y por lo tanto no es posible entrar al reino de los cielos siendo un pecador, a menos que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Así que yo entiendo que las personas que no han sido evangelizadas, lamentablemente no pueden, vamos a decirlo de esta forma, les es posible ser salvos si es que reaccionan a esa revelación general de la forma correcta. El problema es que yo no creo que las personas reaccionan de la forma correcta. Exacto, yo entiendo que cada persona, aún con la revelación general o especial, pecan, continúan pecando y por lo tanto merecen condenación. Así que yo entiendo que este argumento a través de los años yo he visto que es un argumento más que bíblico, más que teológico, es emocional. Es algo que nosotros decimos, es que no es justo. Sí. No es justo que Dios, que esta persona que nunca tuvo la oportunidad de ser salvo, de escuchar, ni tan siquiera la oportunidad de escuchar el evangelio, sea condenado por eso. Y yo estoy diciendo que no. Dios no lo está condenando por eso. Dios lo está condenando por sus obras. Exacto. Y eso sí es justo. Exacto. Porque sí hemos pecado contra Dios. Fíjate, eso es lo que yo entiendo. algo parecido es lo que es nuestras leyes aquí en Puerto Rico. Tienen una cláusula que es que si, ¿verdad? Dice así: el no conocer la ley no te exime de cumplirla. Así que si aplicamos eso a la Biblia, es claramente básico. O sea, la Biblia tiene unas leyes, tiene unas normas, ¿verdad? La forma de los 10 mandamientos, resumidos en 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El no conocer eso no te exime de no cumplirlo, porque eso no limita a Dios. O sea, Dios ha estado siempre presente. Lo que yo sí entiendo, y es verdad, voy con tu mundo, es que sería difícil para una persona que tú no estés encima de él, a lo mejor en su lenguaje, diciéndole: mira, Cristo te ama, Cristo te salva, arrepiéntete. Si esa persona solamente pues lo viera a través de la naturaleza, como vimos que pasa ¿verdad? En algunos casos de la Biblia, pues entonces será difícil reaccionar a lo mejor a eso, porque tú dices: no, pero si yo me distraigo y no miro la naturaleza, pues entonces no conocí de Dios. Pues, ese es el caso. Hay unas personas, ¿verdad?, que traían un argumento bien parecido a este. Y ellos decían que, por ejemplo, antes de Jesús, era imposible llegar al cielo porque las personas que literalmente no conocían nada de la palabra, ¿verdad?, ya sea los que estaban en Asia antes de que la palabra llegara allá, o los que estaban un poquito más cerca de Afganistán, que son donde todavía no había llegado hasta que Pablo llegó allá, decían: no, es imposible, pues esas personas se perdieron, ¿verdad? Nadie pudo haber sido salvo. Entonces hay gente que utilizaba el argumento de no, pero es que Dios se revela en la naturaleza, no, pero es que Dios se revela en esto. Entonces decían: pero es injusto, porque esas personas, por ser asiáticas, no reciben la palabra. Hoy en día, por ejemplo, una de las regiones que menos recibe palabra es África, en Nigeria, por sus dialectos. Entonces sería injusto que por lo que ellos ven o perciben, pues no reciban su palabra. Sin embargo, hay unas cosas históricas que están pasando allá. Por ejemplo, en Nigeria es el país donde más se asesinan cristianos. Entonces, de alguna manera u otra, eso que es penoso, yo entiendo que es una manera de llevar el mensaje de Dios. Es algo triste, ¿verdad? Es algo lamentable, pero yo creo que de alguna manera u otra Dios va a utilizar algo, además de la naturaleza, para dejarte saber: tú estás mal. O sea, tú tienes que cambiar. Y esa manera de que tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Le va a dar a él, ¿verdad? Como un Dios eterno, y justo. Y fíjate que nosotros, el argumento es válido porque para nosotros es injusto, pero la justicia de Dios no es como nosotros la vemos. Así que inclusive si Dios decidiera, ¿verdad?, en este caso, recordando Sodoma y Gomorra, cuando Abraham le dice: Dios, pero 6:20, bueno,
Pero si hay 15, si hay 10, si hay 5, si hay uno, ¿verdad? Y bueno, si hay uno, pues yo no destruyo la ciudad. Pero el problema es que no había ninguno. Sí. Entonces, ese era Abraham, ¿verdad? Buscando la misericordia de Dios. Pero Dios no se mide bajo nuestras estándares. Y eso es lo que yo quiero hacer claro también, que la justicia, nosotros decimos, no es justo, como tú acabas de decir, que Dios condena a estas personas si nunca han tenido la oportunidad de ser salvos. Pero es que, ¿justo ante quién? O sea, ante Dios claramente es justo porque Él es la justicia. Él es la justicia. Él es la medida de justicia. O sea, claro, que por eso yo digo que este argumento es más emocional que cualquier otra cosa. Es que a nosotros no nos agrada esto. Sí. Ahora, yo quiero terminar mi punto de esta forma porque yo quiero aclarar algo aquí. El primer punto que yo quise establecer, que fue lo que dije ahora, es que no hay ninguna injusticia en juzgar a una persona y condenarlo a pesar de que no tuvieron la oportunidad de ser salvos, porque el juicio es en base de obra. Eso es lo que yo quise establecer primeramente, que no hay una injusticia en el juicio de Dios, porque el juicio está basado en obra y todos hemos pecado. Exacto. Así que nosotros estamos en una condición en la que ya estamos destituidos de la gloria de Dios, y Dios no hace ninguna injusticia en condenarte a muerte, porque ya eso es lo que tú mereces. Eso es lo que tú mereces. O sea que la salvación es algo de gracia, algo que no merecemos. Exacto. Ahora, ese es el primer punto que yo quise hacer. Y yo entiendo que la verdadera injusticia que las personas encuentran en esto no es tanto en el hecho de que Él condena a personas, porque como acabo de decir, ellos merecen condenación, igual que yo, igual que tú. Exacto. El problema es que nunca ni tan siquiera tuvieron la oportunidad de ser salvos. Sí. Ahí es donde se encuentra la injusticia verdadera. Básicamente la pregunta es ¿por qué Dios no le... Si hay una persona allá en no sé en qué lugar, en Asia, en China, donde quiera, en África, en Nigeria, que quizás si se le predicaba el evangelio iban a creer y hubieran sido salvos, entonces ¿por qué Dios no permite que esa persona escuche el evangelio y sea salvo? Fíjate que eso es un argumento bastante fuerte. Sí. O sea, ¿por qué Dios no le ofrece el evangelio a alguien? Si esa persona hubiera escuchado el evangelio, quizás hubiera creído, hubiera sido salvo. O sea que Dios le está impidiendo la salvación a personas que de otra forma hubieran sido salvos. Y esa es la verdadera injusticia. Ahora, yo tengo una respuesta para esto. Y es que esto es todo especulación. En nuestra mente limitada nosotros decimos ese tipo de cosas, pero no sabemos a seguridad eso. Exacto. Es decir, ¿cómo nosotros sabemos que Dios no creó el mundo de tal forma que todo aquel que hubiera creído, si hubiera recibido el evangelio, nació en un lugar y en un tiempo donde iba a recibir el evangelio? ¿Cómo nosotros sabemos que Dios en su soberanía no hizo el mundo de esa forma? No se me está siguiendo. Sí, sí. En otras palabras, estas personas que nunca escucharon el evangelio, quizás Dios en su conocimiento, omnisciencia, Él sabía que estas personas, aun si se le hubiera ofrecido el evangelio, lo hubiera rechazado. Por lo tanto, esa persona no se le está haciendo ninguna injusticia. No hay ninguna injusticia. Y nosotros, esto es especulación, como te dije. Esto no lo dice la palabra ni nada parecido. Yo lo que estoy diciendo es que esto es una posibilidad y es algo que tú y yo como seres humanos no podemos saber. Sí. Y como nosotros no podemos saber si eso es verdad, pues entonces no estamos en una posición de mirar la situación y decir, eso es una injusticia. Sí, sí. O sea que Dios es el que conoce todo. Nosotros tenemos conocimiento limitado y estamos como que juzgando a Dios en base de nuestro conocimiento limitado. Además de eso, por ejemplo, algo que hemos hablado antes, que tiene que ver algo con predestinación. Nosotros trayendo, ¿verdad? Este dilema a nuestro hemisferio, ¿verdad? Y te explico ¿verdad? El argumento basado, por ejemplo, en la vida de mi tío. Mi tío tuvo siempre un problema grave de alcoholismo, pero toda su vida, más de 40 años. Y para la gente, inclusive para nosotros, su familia, nosotros orábamos por él porque queremos, Señor, por favor, que su vida, ¿verdad? Sea guardada, ¿verdad? Que tú le ofrezcas la salvación. Le predicábamos, le dábamos mil cosas, pero al final del día era su decisión. Así que pasaron los años, él siguió tomando. Llegó un punto donde pasaron varias cosas en su vida donde él entendió, ok, yo no puedo seguir así. Y sin que nadie le hablara, él dijo, yo voy a hacerle caso al Dios de mis hermanas, porque mi mamá, ¿verdad? Y mi tía siempre le predicaban, así que él dijo, yo le voy a hacer caso a ese Dios de mis hermanas. Y hoy en día lleva ya 4 años sin tomar. Y predica y lleva... Ahora, fíjate el punto. O sea, él lleva 40 años en eso. Entonces, para nosotros, dentro de todo, ¿verdad? Está la elección de él, ¿verdad? Él decidía aceptarlo o no. Pero también está un hecho de que Dios te busca, como pasaba con la oveja perdida. O sea, añadiendo a tu punto, es que yo creo que donde sea que tú estés, va a pasar algo que Dios te va a buscar. Y claramente está en ti el decidir o no.
Pero hay algo de Dios también en el asunto. Claro. O sea, Dios sabe que tu corazón necesita de Él. O sea, Dios sabe, y en el caso de mi tío, podía haberse perdido, ¿verdad? Pero no le place a Dios que se perdiera. Él estuvo encima de él, ¿verdad? Aun cuando nosotros a lo mejor decíamos, pues ya, no se puede hacer nada. Dios estaba ahí. Así que yo creo que por encima de que a lo mejor parezca ser injusto para nosotros, hay algo que Dios está haciendo que nosotros no lo estamos viendo. Y que allí hay gente que claramente está sabiendo de Él. Claro. Y a lo mejor es bien difícil porque para nosotros, pues la palabra se lleva con misioneros, se lleva con tratados, se lleva con... Pero, ¿qué tal si ahora mismo, por ejemplo, en Nigeria se levanta alguien que claramente fue tocado por Dios, por su naturaleza, y empieza a hablar de Dios allí? Y la gente, no, esto es un loco. Como pasaba con Noé, no, este es lo otro. Pues esa gente ya no tiene excusa, ¿ves? Porque por encima de la revelación general tuvieron a lo mejor alguito de revelación especial. Y es verdad, o sea, está en emociones, está en nuestros parámetros, pero sobre todo es bien importante que entendamos que Dios no existe en nuestros parámetros, que está por encima de nosotros, y que para nosotros es injusto, que Dios es malo, que nos tira, que esto y lo otro. Pero Dios ve todo desde un ángulo perfecto. No, y hay que entender, o sea, en el amor y la misericordia de Dios, lo que tú estás diciendo de otra forma es que Dios quiere que todos seamos salvos. Eso lo dice la palabra. Por lo tanto, todo aquel que quiere ser salvo va a ser salvo. Y eso es tan sencillo como eso. Con o sin el evangelio, revelación general o revelación especial. Exacto. Si esa persona quiere ser salvo, va a ser salvo. Va a ser. Porque Dios va a encontrar la manera de que esa persona sea salvo. Y nosotros no es nuestro lugar entonces juzgar a esas personas o a Dios en base de lo que conocen o no conocen el evangelio, sino donde debemos de confiar en que Dios va a cumplir su propósito en cada persona. Exacto. Si esa persona quiere ser salvo, va a ser salvo. Dios lo va a abrir las puertas para eso. El último punto que yo quiero hacer así aquí es que hay un peligro en esta posición. En los que creemos, si nosotros creemos, porque que quede claro, lo que yo estoy diciendo es que la persona con revelación general no va a ser salvo. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? En base a lo que todo acabo de decir. Necesita el evangelio. Y yo veo también un peligro en creer que lo contrario, en creer que la persona sí puede ser salvo simplemente en la revelación general. Sí. Yo creo que es una posición un poquito peligrosa, porque lo que tú acabas de decir ahora mismo de Nigeria, si se levanta esta persona que tuvo una experiencia con Dios, empieza a predicar y hablar de Dios, ya estas personas no tienen excusa. Sí, exacto. Ahora sí ahora no hay break. Ahí no hay break. Rechazaste el evangelio, ahí sí que tienes condenación. Yo entiendo que es más fácil, si fuera posible ser salvo con revelación general, es más fácil ser salvo de esa forma que a través del evangelio. Eso porque sí. Es más fácil mirar al universo y decir que hay un creador general, y vamos a tratar de ser lo mejor que yo pueda, y con mi conocimiento limitado, pues Dios entenderá. Exacto. Dios entenderá que yo no lo sabía todo y por eso cometí errores, pero Él me va a perdonar. Pero si yo conozco el evangelio y aún así persisto en el pecado o rechazo el evangelio, ahí no hay excusa. Claro. O sea que la condenación es mayor para el que conoce el evangelio. Yo lo que quiero decir es esto, que es un poquito peligroso esa posición, porque si la persona puede ser salvo a través sin el evangelio, ¿para qué predicar el evangelio? Claro, exacto. No tendrá sentido. ¿Para qué llevar el evangelio? ¿Para qué ponerlos en esa posición en el que tienen que tomar esta decisión? Si ellos estaban bien con su revelación general, así ellos estaban en mejor posición que nosotros, porque Dios iba a tomar en consideración su ignorancia. Exacto. Mientras que no la toma con nosotros. Claro. ¿Ves? Así que yo entiendo que es un poquito peligroso por eso, porque entonces ¿cuál es el punto de predicar el evangelio? Sin embargo, sabemos que eso es el mandamiento mayor del cristiano, predicar el evangelio. Y con eso yo quiero culminar este podcast de aquí hoy. Que quede claro esto, en Romanos 10, 14 y 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo entiendo que eso, sobre todo, ese es el punto principal. Exacto. Yo no sé el destino. Yo especulé hoy. Yo no sé el destino final de las personas que no han sido evangelizadas. Mi trabajo es evangelizarlo. O sea, a toda persona posible. Que si yo creo que esta persona no puede ser salva a través de la revelación general, pues es mi deber llevar el evangelio. Claro. Y si yo creo que sí puede ser salva, aún así es mi deber presentarle las buenas nuevas. O sea, independientemente de lo que Dios va a hacer con estas personas, yo entiendo que es mi responsabilidad como cristiano llevar el evangelio e intentar que no exista persona en el mundo que esté en esta posición en el que
puede no ser salvo porque nunca tuvo el evangelio. O sea, si eso es lo que nosotros como cristianos, que de hecho esa es la posición mayoritaria, la mayoría entiende que es necesario que la persona tenga un conocimiento básico del evangelio. Exacto, la mayoría de cristianos creen eso, pero por lo tanto debemos de ir y predicar el evangelio. Y yo creo que sobre todo lo que hemos hablado hoy, a menos que tú quieras añadir algo, el punto principal yo entiendo que es eso. Es nuestra responsabilidad evangelizar. No es nuestra responsabilidad juzgar si Dios es justo o no es justo. Claro. ¿Verdad? Porque Él es la base de justicia, no somos nosotros. Sí, no, yo lo pequeño que quisiera decir es que no está en nosotros el compararnos con Dios. No tan solo en este tema, sino por ejemplo en el hambre en el mundo, en la violencia en el mundo, en los crímenes tan atroces como la violación a un niño pequeño, o que se maltrate a un animal. No está en nosotros decir, Dios no está en esos lugares, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que también, ¿verdad? Nos toca a nosotros, ¿verdad? Nos toca llevar el evangelio, pero nosotros nos toca también una gran responsabilidad de administrar este mundo. Y muchos problemas, inclusive las lenguas, se han dado por eso, porque es que nosotros no hemos sabido administrar tierra, alimento, tantas cosas. Así que no confundamos a Dios con los problemas que claramente son provocados por nosotros. No le echemos el calentamiento global, no le echemos las guerras, no le echemos mil cosas, porque eso es nuestro problema. Aunque nosotros no lo hemos causado, pero lo cargamos. Así que, pues nada, sin añadir más nada, los que están escuchando, ¿verdad? Quisiéramos saber tu opinión, así que están de acuerdo, están de desacuerdo. ¿Qué ustedes creen que pasa con los no evangelizados? Déjanos saber para, ¿verdad? Poder crecer nosotros también. Saber que están escuchando también. Así que, una vez más, entonces, yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Esto es Bendecidos para Bendecir. Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga.